Hermanos, apreciemos la libertad que tenemos aquí en esta nación y oremos porque no nos la quiten. Porque ya hace años que se están mostrando algunas señales de personas que llegan al poder a nivel federal, estatal o municipal que desearían cerrar las iglesias. Ya con esta pandemia algunos gobernadores dijeron abiertamente: las iglesias no son necesarias. Las iglesias sí son necesarias. Aleluya. En este versículo 12 termina diciendo: llevados ante reyes, ante gobernadores, por causa de mi nombre. El odio por el nombre de Jesús, el odio que el diablo le tiene a Jesús, que los demonios le tienen a Jesús, el diablo que le infunde, el diablo, el miedo que le infunde el diablo a aquellas personas sin Cristo en contra de Jesús. Y lógicamente, porque odian a Jesús, odian a los seguidores de Jesús. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones, presta atención hermano al versículo 13, y esto será ocasión para dar testimonio. Nuestro deber es levantar en alto el nombre de Jesús. En peligro o no peligro, en toda circunstancia, levantar el nombre glorioso de aquel que dio su vida por nosotros. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Este es el ministerio del Espíritu Santo, hermano. Él nos dio el Espíritu Santo como nuestro abogado. En momentos difíciles, Él nos usa para nuestra defensa, porque Él está con nosotros. En Cuba, cuando triunfó la llamada revolución, cuando comenzó la persecución de los creyentes, yo fui testigo, hermano. El 13 de marzo de 1963, hablando a los estudiantes de la Universidad de La Habana, Fidel Castro, de noche, habló de una escuela de cuadros, le llamó él, a lo que era el Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios, que había un director agente de la CIA, un misionero, hermano Floyd. En ese momento nosotros teníamos 9 estudiantes de la iglesia nuestra de La Habana, donde yo fui pastor 5 años y medio, en el instituto. En ese momento llegaron camiones llenos de soldados y entraron, ya estaban todos durmiendo, los despertaron y le dijeron: tienen que irse. Tenían que ir a la carretera central e irse como pudieran, aquí no pueden estar. Y agarraron al director, a los maestros, se los llevaron presos. Maestros que tenían allí su familia con ellos, se los llevaron presos a ellos. Cuando nosotros nos enteramos, fuimos 4 pastores al Instituto Bíblico para averiguar precisamente por el director, por los maestros, qué estaba pasando allá. Ya los estudiantes se habían tenido que ir. El carro en que íbamos estaba teniendo problemas. Y llegamos a las 10 de la noche a la entrada de la finca donde estaba el instituto, y fuimos recibidos por soldados con metralletas que nos condujeron a la capilla para interrogarnos. Vimos que salió un carro, sentimos que salió un carro en aquel momento, y ellos comenzaron a interrogarnos. Eran 2 jóvenes, pero muy hábiles, interrogándonos. 4 horas tratando de agarrarnos en algún fallo. Y cómo el Señor nos ayudó a contestarle como había que contestarle. Hasta que a las 4 horas regresó el carro, parece que le dijeron que nos dejaran ir. Nos fuimos. Cuando fuimos al carro lo habían revuelto.
habían registrado todo, quizás se iban buscando armas. Y ya tuve personalmente esta experiencia de cómo el Espíritu Santo es poderoso, es nuestro abogado, es nuestro paracleto para dirigirnos en lo que debemos contestar, lo que debemos decir, para levantar en alto el nombre de Jesús y no avergonzarnos de él. Mas seréis entregados, versículo 16, aún por vuestros padres y hermanos, y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Qué terrible, hermano, que un padre entregue a su hijo o su hija porque no está de acuerdo con el sistema. Esto sucedió en Cuba. Miembros de nuestra iglesia que habían compartido con nosotros, que habían estado en vigilias, en campañas, que éramos hermanos, se vistieron de verde de olivo, anduvieron con una metralleta y que nosotros nos tuviéramos que cuidar de ellos porque aquellos que fueron nuestros hermanos queridos nos podían entregar a las autoridades. Eso duele. Y si es un familiar nuestro, duele más todavía. ¿Cómo el diablo se puede meter en alguien que alababa al Señor, que testificaba, que hasta predicaba, y de pronto da una voltereta? Yo he hablado aquí de uno que estudió conmigo en el Instituto Bill, que nos convertimos en la misma campaña. Él y su hermano, una hermana, sus padres no vivían en la ciudad de Ciego de Ávila, vivían en el campo, iban a la iglesia, fueron al Instituto Bíblico. Ellos, los dos hermanos, se graduaron un año antes que yo. Uno de ellos tenía un ministerio tremendo, ese hombre. Cayó en pecado. Y resulta que él estaba ayudando a Fidel Castro en la Sierra Maestra, estando de pastor en una de las iglesias más grandes de Ciego de Ávila, de Cuba. Y estando allí, en un avivamiento, él cayó en pecado. Él ya estaba con la revolución, siendo un pastor de las Asambleas de Dios. Y de ser un pastor, predicador de las buenas nuevas del Evangelio, estaba instruyendo a la gente en la doctrina comunista. Los tenían dando clase de marxismo. Y después lo hicieron director de todas las cárceles de Cuba. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es posible? ¿Cómo entender eso? Bueno, la Biblia, Judas no entregó al Señor y tuvo todos los privilegios que tuvieron los demás apóstoles. Por eso, hermanos, tenemos que estar asidos de Jesucristo, de tal manera que no haya diablo que nos pueda hacer caer, porque solo Él nos puede mantener en pie. Versículo 17, seré aborrecido de todos por causa de mi nombre, el nombre glorioso de Jesús. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaré vuestras almas.